Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de las Quickma Carbon. Como ya sabéis, hay tres modelos en esta línea: la Power Carbon, la Hybrid Carbon y la Control Carbon. Así que os voy a dejar primero con una parte donde nos cuentan un poquito sobre ellas y pasamos a hablar de las sensaciones que he tenido con ellas en pista. Hoy he venido a grabar con el equipo de Quickma. En concreto tenemos aquí a Andrés, director técnico. Muchas gracias por estar aquí en el vídeo. Encantado, Dani. Andrés nos va a contar un poquito sobre estas nuevas Quickma Carbon, que por lo que vemos aquí llevan lo mismo en cuanto a goma y carbono, ¿no? Eso es. En esta nueva gama pues estamos utilizando carbono 12K, que sabemos que es un carbono que funciona especialmente bien. Ajá. Además tenemos una goma de un tacto medio que está compartido entre los tres modelos. Y bueno, luego ya cada formato pues sí que te va a aportar esa diferencia en juego que quizá veremos un poquito más adelante. Realmente esta sería la sustituta de la gama 990. Ajá. Que va a desaparecer pues ya a partir del año que viene, ya no la tendremos disponible. Vale. Y viene sobre todo a mejorar la manejabilidad y el juego un poco más actual. Al final, escuchando a tu comunidad y a la nuestra, bueno, pues a todos los jugadores de pádel, nos decían que la gama 990 quizá pecaba porque tenía un tacto un poco duro, ajá, demasiado quizás, y a nivel de velocidad de movimiento de la pala podíamos hacer una mejora. Entonces, bueno, hemos retrabajado los moldes, como puedes ver, son totalmente nuevos dentro de los tres formatos. Y principalmente lo que queremos es adaptarnos al pádel actual, donde vemos que los jugadores cada vez son más jóvenes, más explosivos, más dinámicos. Y bueno, si miras por ejemplo el perfil de la pala, pues está mucho más retrabajado, para que la idea es que sobre todo en el aire pues se pueda atacar la pala lateralmente más rápido, de forma más explosiva. Además el corazón, bueno, pues ahí ya sí que, como decía, sigue un poco la línea de las Pro y hereda sobre todo el sistema de antivibración que habíamos introducido en la gama Pro. Entonces, bueno, es una ventaja que todos los jugadores nos habían dicho que realmente se nota, que hace la diferencia, y hemos querido también trasladarla a esta gama que, aunque es mucho más económica, pero el sistema de antivibración creíamos que era indispensable. Entonces, por lo que has comentado, que al final sustituyen un poco a esa línea 990 para ser unas palas un poquito más cómodas, no tan duras quizás como las Hard. ¿Dónde podríamos situar esta línea Carbon en comparación a las Quickma Pro o a las 990 Hard en cuanto a dureza? Bueno, realmente comparado con la línea anterior son mucho más blandas, vamos a decir. Era quizá el objetivo principal que teníamos. Dentro de la gama Pro, que ya iba también un poco en esa línea, pues tiene un tacto parecido. Vale. Si bien es cierto que hay una de las tecnologías de la línea Pro que no está presente en la gama Carbon, que sería el Dual Foam. Entonces, bueno, la gama Pro tiene esa doble espuma, dos densidades dentro del núcleo. En esta gama es un monobloque, es único. Entonces la sensación dinámica que te aporta la Pro en todos los ámbitos de juego, aquí pues es más sencillo, vamos a decir, pero sería como un tacto medio. Al final es un tacto que es similar a la Pro a nivel de dureza. Lo único que al final quizás las Pro con ese Dual Foam nos pueden aportar un poquito más de salida a baja velocidad. Sí, realmente es principalmente esa la diferencia. En uso la Pro, digamos, se va a adaptar según a cómo esté jugando, incluso a nivel de máxima potencia también quizá te pueda aportar más, y aquí sería un comportamiento más estable en todas las situaciones. También vi algo en cuanto al tema del mango. ¿Habéis cambiado algo en cuanto al tamaño en comparación a las 990? Sí, ahora bueno, todos los modelos Quickma ya, pues eso, como te decía, se van adaptando un poco al pádel actual. Ajá. Había también comentarios sobre el tamaño del mango. Ahora es más fino, es más largo. La prensión en la mano pues es mejor, incluso para aquellos jugadores que incluso quieran con la segunda mano ayudarse para el revés, pues bueno, facilita mucho. Pero sobre todo hemos notado que el feedback de los jugadores es que con este nuevo mango obtienes incluso, podemos decir, casi más precisión, porque
tu posición dentro de la pista, esa capacidad de mover la pala en el aire mejora gracias también al mango, bueno, y el peso global que ayuda también. Y al final, teniendo en las tres palas el carbono y goma igual, ¿cuáles son las variaciones que habéis metido para que se sientan realmente distintas en cuanto a peso y balance, más allá al final del molde que lleva cada una? Bueno, realmente cada plan de agujeros verás que es diferente y que está adaptado a cada una de las formas. Está hecho a propósito para que justamente la sensación dentro de la pista, cuando golpees la bola, es diferente de cada una de ellas con diferentes objetivos. Para la versión, por ejemplo, Power, que va a ser para jugadores un poco más de ataque, que buscan sobre todo tener una diferencia en el juego aéreo, pues veréis que los agujeros son más pequeños en la parte superior, incluso que están un poco más hacia abajo. El objetivo es hacer un poco más rígida, más dura, la zona alta, que es donde vamos a impactar la bola en la mayoría de los remates, y bueno, pues conseguir esa potencia extra con este formato. Sin embargo, en la zona media, bueno, pues veréis los agujeros de un tamaño más grande para, de alguna forma, que no reduzca el punto dulce en este formato. Se sienta un poquito más cómoda también cuando golpeas con esa zona central. Eso es. Luego, por ejemplo, vamos a decir el formato opuesto, que sería la Control, la versión más redonda, es justo lo contrario. Tenemos todos los agujeros grandes en la periferia y en el centro, que ese jugador un poco más de precisión normalmente va a golpear la mayoría de las pelotas, pues es más pequeño. Con el objetivo, bueno, pues que la zona central sea un poquito más rígida, te aporte más precisión, pero sobre todo que el tacto sea homogéneo, que no se note como un tacto blando justo en el centro de la pala, sino que te mantenga full control en todo. Ok. Y luego otra cosa que quería preguntar sería, en cuanto al tema de balance, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es que indicabais que en la versión Power es la que tenía un poquito menos de balance en comparación a las otras dos. Sí. ¿Eso por qué? Bueno, en algún vídeo lo hemos intentado explicar y al final realmente el balance sería un poco como ese centro de gravedad de la pala, el punto en el que se ubica, se reparte el peso de la pala, pero no es el único valor y pues lo curioso, lo divertido, vamos a decir, de cómo se ha trabajado pues, el formato Power es que, siendo el formato que tiene el balance más bajo, en uso, aún así se sigue sintiendo como que, oye, pues la pala podríamos decir que tiene un balance alto, y realmente es por el formato, y es que, claro, este formato tipo diamante en la pista, claro, aunque el peso esté más abajo, claro, la sensación en tu muñeca no es tal. Entonces, bueno, es un poquito como trampa, vamos a decir, pero nosotros realmente, para medir esa manejabilidad de la pala, no nos quedamos solo en el balance y realmente medimos la inercia global de la pala, que es la que realmente sí que te da la sensación completa. Pero bueno, se entiende que al usuario de a pie, cuando lees el balance, te puede llevar a error, pero sería por sí, al final es una pala diamante, pero que tiene un balance 25-7, si no recuerdo mal, que es medio bajo. Eso es. Entonces es una pala que, aunque sea diamante, en principio se debería manejar bien. Claro, el objetivo de hacerlo, el balance el más bajo de todos, es para que el formato no sea en decremento de esa manejabilidad. Entonces, bueno, es el que está más bajo, pero la realidad es que si coges un formato diamante, aún así vas a tener esa sensación de que, bueno, el peso está un poco más en la cabeza que en un formato redondo o la híbrida. Pues si te parece bien, vamos a quitarles el precinto a todas y vamos a pasar a probarlas en pista, ¿no? Esto es como abrir un bote de bolas. Yo te dejo que disfrutes de este momento. Yo he venido para esto. Empezando primero por las sensaciones que me ha dado la Quickma Control Carbon, una pala que utiliza carbono 12K en las caras con goma Black Eva, lo que en conjunto nos va a aportar una dureza que yo pondría un puntito por encima de media. También contaremos con rugoso de tipo 3D. Tiene un peso medio de 370 gramos, más o menos 5 gramos. La que he probado yo tiene un peso de 369 gramos. Y en cuanto al balance, es un balance medio sobre los 25,9 centímetros. En cuanto a la manejabilidad, es la que mejor vamos a sentir de las tres. Al final, cuando movemos la pala rápido en las otras dos, sí que notamos que el peso se va un poquito más hacia arriba.
en este caso lo notamos más en esa zona media. Es una pala que yo pondría con un manejo estándar, al final es una pala que no se mueve mal en pista, pero tampoco es tan manejable como otras opciones. Es la que más cómoda vamos a sentir de las tres opciones aquí en el fondo de pista, ya que al final la gran mayoría de veces vamos a golpear con esa zona central y esta, al tener el punto dulce más en el medio, nos va a dar una mejor sensación de golpeo que las otras dos. En cuanto a la salida de bola, tengo que decir que me ha parecido algo mejor de lo que yo me esperaba. La pala al final tiene un tacto seco y te esperas algo menos de salida, pero sí que vamos a notar que tiene una buena salida sin ser tampoco algo muy exagerado. A un ritmo medio bajo vamos a notar que la pala se comporta bien, de las tres es la que menos nos va a pedir empujar, alargar los golpes para pasar la bola al otro lado. Como digo, esta es la que vamos a notar que tiene un poquito más de salida en ese ritmo medio bajo, ya que golpeamos con esa zona central. Y luego en ese ritmo rápido vamos a notar que conseguimos una buena velocidad de bola fácilmente en cuanto aplicamos un poquito de fuerza. Yo diría que es con la que he tenido quizás un poco menos de control de las tres en este ritmo más rápido, con la que me costaba un poco más mantener esa bola firme por abajo. Al final esta, al no tener el peso más hacia la punta, sí que notamos que tenemos que nosotros hacer un poquito más de fuerza, y cuando golpeamos con esa zona de punto dulce, como digo, sale un poco más la bola que con las otras dos, por lo que en alguna ocasión sí que notaba que la bola me subía algo más de lo que quería o me flotaba un poquito más. Entonces yo diría que en ese ritmo rápido quizás es con la que me he notado un poco menos seguro a la hora de jugar firme por abajo. Os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta esta Control Carbon y pasamos a la Hybrid Carbon. Pasando ahora a la Hybrid Carbon, también con carbono 12K, goma Black Eva y rugoso de tipo 3D. La dureza la vamos a sentir muy similar a lo que teníamos con la Control Carbon, prácticamente iguales. En esta también tenemos un peso medio de 370 gramos, más o menos 5 gramos. La que he probado yo tiene un peso de 368. Y en cuanto al balance, está muy parecido al anterior, en torno a los 26 centímetros. En cuanto al punto dulce, sí que diría que en este modelo se nota un poquito más alto que en el modelo Control. Vamos a notar que cuando golpeamos con esa zona en el medio, la pala se vuelve un poquito más seca, con algo menos de salida. A un ritmo medio bajo tengo que decir que las sensaciones son parecidas y que es verdad que quizás diría que la Control sale un poquito más al golpear con esa zona de punto dulce, pero tampoco me parece la Hybrid una pala muy exigente. En cuanto al manejo, también lo pondría estándar. No es una pala que me haya parecido muy complicada de manejar en el fondo pista, pero hay opciones que se manejan mejor con este formato. Y donde sí que vamos a notar una mejora, sobre todo para mí, ha sido en ese ritmo más rápido, cuando queremos jugar firme por abajo, ya que al final, como digo, vamos a notar la pala un poquito más seca de tacto al golpear con el medio, cosa que hace que la salida de bola sea más lo que te esperas de ella, y esto te permite jugar más fuerte por abajo sin ese miedo a que la bola quizás salga de más o que se te levante algo más de lo que esperas. Además, también con esta notamos que cuando jugamos alguna bola más rápida, alguna bajada de pared, alguna bola que queremos jugar más firme, sí que el peso se nos va un poquito más hacia la punta, nos permite acelerar algo más. Para mí el control con esta en el ritmo rápido, como digo, ha sido algo mejor, y como digo, con esta opción me he sentido un poco más cómodo a la hora de jugar firme por abajo, ya que al final, en cuanto al manejo, no se siente tan distinta a la Control, pero sí que notamos esa mejora en cuanto al control en el ritmo rápido. Os dejo con un vídeo de la Hybrid Carbon para que veáis qué tal se comporta en pista, y pasamos a la Power Carbon.
Pasamos a la Power Carbon, seguimos manteniendo carbono 12K, goma Black Eva y rugoso de tipo 3D. En esta tenemos un peso un pelín más alto de 372 gramos más menos 5 gramos. El peso de la que he probado es 370 gramos. Y en cuanto al balance, como hemos dicho antes, es el más bajo de las tres, un balance en torno a los 25,7-25,8 centímetros. En esta sí que vamos a notar que ya el punto dulce está más arriba, es un punto dulce un pelín más pequeño, la pala nos va a pedir golpear mejor. Entonces cuando vamos a golpear en el fondo de pista con esa zona más central, es quizás la que menos salida de bola nos va a aportar. Ahora con el vídeo jugando en el fondo de pista vais a ver que es la que menos sonido tiene cuando golpeo a la bola, y eso es porque, como digo, esa zona más central de la cara de la pala se siente un poquito más seca, con algo menos de rebote. A un ritmo medio bajo sí que vamos a notar que esta pala ya nos pide un poquito más, nos pide trabajar más en el fondo de pista. Vamos a notar que al moverla rápido es la que el peso se va más hacia la punta, entonces nos exige un poco más también en cuanto a la movilidad. Y a un ritmo medio bajo nos va a pedir acompañar y alargar más el golpe que con las otras dos, por lo que aquí es la más exigente. Y luego en ese ritmo más rápido sí que es verdad que en alguna bajada de pared, en alguna bola en la que llegas bien posicionado y quieres jugar una bola muy firme, es la que mejor se comporta de las tres en cuanto al control y la velocidad que vamos a conseguir. Pero como digo, esta es la que más nos va a pedir estar activos en el fondo de pista, llegar bien posicionados, ya que es con la que más he notado que alguna bola llegaba un poquito tarde, me dejaba la punta atrás o no llegaba a impactar bien delante del cuerpo, y esto hacía que ya la bola no fuera tan buena. Para mí esta opción es mejor para aquel jugador que ya tiene una buena defensa, que no necesita tanta ayuda en ese ritmo medio bajo porque ya se maneja bien y lo que quiere es una buena respuesta en cuanto a control y aceleración que puede transmitir en ese ritmo más rápido. Os dejo con el vídeo de la Power Carbon en la zona de defensa y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, primero empezando con la Control Carbon. Aquí es la que vamos a notar que se mueve un poquito mejor. Tener este punto dulce más centrado nos va a dar una mejor sensación de golpeo en la gran mayoría de golpes. Es un poquito difícil golpear fuera de esa zona de punto dulce. Es la que mejor sensación te transmite a la hora de hacer algún bloqueo o alguna bola donde no empujas demasiado, ya que al final es con la que más vamos a conseguir profundidad de bola fácilmente. También esto hace que tengamos que tener más cuidado que con las otras dos, ya que yo siento que en bolas donde quiero jugar un poco más firme y no termino de acompañar hacia abajo el golpe, es con la que me flota un poquito más la bola. Ya veréis ahora en el vídeo que en golpes en donde no aplico prácticamente fuerza, la bola ya sale bastante profunda. Es la que más cómoda para mí se siente de las tres, con la que más fácil vamos a poder jugar aquí en la zona de volea, pero también es la que quizás diría que se comporta un poquito peor en ese juego de ataque, con la que nos vamos a ver en esa obligación de tirar el gesto hacia abajo si no queremos que flote la bola. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la Hybrid Carbon.
Pasando ahora con la Hybrid Carbon, una pala que como digo tiene el punto dulce un poquito más alto. En cuanto al manejo se siente similar, tampoco perdemos tanto en comparación a la Control. En el ritmo medio-bajo sí que vamos a notar que es una pala que nos pide acompañar, alargar un poquito más el golpe para que la bola salga profunda. Vamos a notar que en los bloqueos aquí sí que sufrimos un poco más, es más fácil dejar alguna bola corta, pero donde vamos a notar que la pala mejora con respecto a la versión Control es en ese ritmo medio alto, donde queremos meter algo más de peso a la bola, jugar alguna bola más ofensiva, ya que ahí este balance un poquito más alto nos va a ayudar a tirar bien el gesto hacia abajo, a que la bola coja más peso, más efecto. Entonces cuando queremos jugar alguna bola un poquito más ofensiva sí que es verdad que el comportamiento es mejor, tienes menos miedo, digamos, a que la bola se te vaya al cristal fácilmente. No te sale el gesto tan lineal, ya al final de forma natural te sale un poquito hacia abajo, por lo que te sientes cómodo jugando alguna bola más firme. Así que yo diría que para mí esta híbrida al final es la más polivalente, la que podríamos poner como más completa, al igual que en el fondo de pista, ya que tenemos unas sensaciones decentes tanto a un ritmo bajo como a ese ritmo más alto. Y ahora pasando con la Power, como digo es la que más seca se va a sentir cuando golpeamos con esa zona central. Al final el punto dulce es un pelín más pequeño y está más alto en la cara de la pala. A un ritmo medio bajo obviamente es con la que más vamos a sufrir también por esto. El control me parece muy bueno, tengo que decir, pero es una pala que ya nos va a pedir acompañar un poquito más, alargar algo el golpe en comparación a las otras dos para que la bola salga profunda. Esta es con la que más vamos a sufrir en bloqueos, en alguna bola que nos tiran más firme y únicamente ponemos la pala. Es más fácil dejar la bola corta con esta que con las otras dos. También en cuanto al manejo, cuando movemos la pala más rápido es con la que notamos que tenemos que estar algo más activos para llegar bien posicionados, porque si no es más fácil dejarnos la punta atrás y golpear ya algo peor a la bola. Y donde vamos a notar que la pala es mejor que las otras dos, al final es cuando llegamos bien posicionados, con tiempo y podemos jugar alguna bola más ofensiva. Esta es la que notamos que de forma natural nos tira el gesto un poquito más hacia abajo, la bola coge mucho peso, es con la que podemos ser más ofensivos sin perder confianza. Al final en ese ritmo rápido es la que mejor control nos va a dar de las tres, con la que también vamos a notar que la bola nos corre un poquito más, con la que más aceleramos, así que al final en este ritmo rápido a mí las sensaciones que me ha dado la Power me parecen muy buenas en general. Lo único que también, como digo, es la que se siente más exigente, al final nos pide golpear mejor a la bola, nos pide estar más atentos en la zona de volea, es la que se siente un poquito más física, así que al final es la pala más técnica de las tres, más pensada, como he dicho antes, para ese jugador un poquito más ofensivo que busque ese puntito extra en el juego de ataque. Pasamos ahora al juego aéreo, primero con la Control Carbon, que es la que vamos a notar que tiene el punto dulce más centrado. Al final esto también va a hacer que cuando buscamos algún remate, alguna víbora y bandeja, sea más fácil que golpeemos con esa zona más alta de la cara de la pala y las sensaciones sean un pelín peor que con las otras dos. Con esta Control Carbon lo que he notado también es que cuando hago algún remate, alguna víbora y bandeja, es quizás con la que más rápido te sale la bola, ya que cuando golpeamos con esa zona de punto dulce, como digo, es la que se siente un pelín más reactiva. Pero en cuanto a buscar potencia, sí que es verdad que
que es una pala que ya nos pide golpear un poquito más abajo para tener una mejor respuesta, nos permite hacer un pelín menos de efecto palanca que las otras dos. La potencia me parece decente, suficiente si tienes un nivel medio alto, pero creo que es una pala que da un pelín menos en este juego que las otras dos versiones. Con la Hybrid al final las sensaciones aquí mejoran un poco más, ese punto dulce en la zona media alta te da una mejor sensación en general en cuanto al golpeo. Cuando golpeamos un pelín más arriba la respuesta es buena, cuando golpeamos un pelín más centrado la respuesta sigue siendo buena, así que aquí la Hybrid sí que me ha gustado más en cuanto a sensaciones de golpeo. El tener este balance ligeramente más alto sí que nos permite acelerar un pelín más, vamos a notar que cuando movemos la pala rápido hacemos algo más de palanca, por lo que este balance sumado al punto dulce un poquito más alto nos va a dar unas mejores sensaciones a la hora de buscar potencia. Y aquí vamos a notar que sí que hay un pequeño salto en comparación a la Control, quizás yo he notado que la bola me sale algo menos rápida de la pala, pero es más fácil que la bola también te suba más que con la Control. Y pasando ahora a la Power, es la que vamos a notar que más nos va a permitir acelerar por arriba. Cuando movemos la pala rápido es la que notamos que se va el peso un pelín más hacia arriba. El punto dulce está más alto, así que al final en esos golpes más ofensivos nos va a dar una mejor respuesta de golpeo que las otras dos. Y en cuanto a la potencia, para mí es la que más da de las tres, pero también es verdad que es la opción más técnica de las tres, la que nos va a pedir golpear mejor a la bola, ya que el punto dulce es un poquito más pequeño, ubicado en esa zona más alta de la cara de la pala. Vais a ver en los remates que al final la bola que golpeo con esa zona de punto dulce sale muy bien, la bola sube bastante, pero cuando ya no le golpeas con esa zona de punto dulce y das un pelín más centrado o no llegas tan bien, ya la respuesta no es tan buena, así que diría que aquí al final o eres un jugador que tiene muy buena técnica a la hora de buscar el remate, o con la Hybrid vas a tener mejores sensaciones si cogemos 10 remates. En cuanto a la conclusión final, lo primero de todo decir que son tres palas que actualmente tienen un precio de 129,99, por lo que me parecen que son muy buenas opciones calidad-precio. Para que tengáis también alguna otra referencia en cuanto a la dureza, para mí la podríamos poner en el rango en el que se mueve la AT10 12K y la Hack del 24, más o menos está por ahí en cuanto al rango de dureza. Si eres un jugador que busca tener unas mejores sensaciones en defensa, mejor sensación de golpeo en general y no es tan ofensivo, obviamente yo me iría al modelo Control, que al final yo creo que es la más cómoda de las tres, la que más fácil es tener buenas sensaciones en general, pero la que al final nos va a dar un poquito menos en ese juego de ataque, víbora, bandeja, remate, es la que vamos a notar que sufrimos un poquito más aquí en el ritmo rápido. Si buscas un juego más polivalente, al final yo creo que la Hybrid es la mejor opción, o la que yo veo por lo menos más completa. En la zona de defensa se comporta bien, al final es una pala que nos aporta buena salida, más o menos igual que la de la Control, lo único que en ese ritmo más rápido el control es mejor, la respuesta es algo mejor, así que yo aquí diría que la Hybrid para mí es la que podríamos poner como más completa. Y luego la Power al final es una pala más técnica, la que sí que notamos que al moverla rápido se va un poco más el peso a la punta, la que nos pide estar más atentos en pista, digamos, más activos, y también es la que nos va a pedir golpear algo mejor. Ahora bien, si golpeamos mejor a la bola es la que mejor respuesta nos va a dar en ese ritmo de ataque. Y algo que también es importante que quiero remarcar aquí es que al final son palas que tienen un peso medio alto, en torno a los 370 gramos. Como he dicho antes, el manejo no me parece malo, pero creo que hay opciones que se manejan mejor con un balance parecido, con menos peso. Entonces yo diría que si no estáis acostumbrados a ese peso de 370, 375, veo mejor ir a estas palas en un peso un pelín más bajo, 365, que ahí sí que se manejan mejor y no vamos a sufrir tanto físicamente como sí que nos puede hacer sufrir una de 375. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de estas tres Quickmac Carbon. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.